¿Cómo están mis amados hermanos? Gracias a Dios por la bendición y por la oportunidad nuevamente que Dios nos da hoy de poder ministrar su preciosa palabra. Qué gozo, qué maravilla de verdad servirle al Señor y hacer lo que de verdad nos agrada, servirle al Señor. En esta situación nos tocó así, en esta circunstancia no nos estamos reuniendo en la iglesia, pero qué bendición poder hacerlo así de esta manera y la idea y la oración es que puedan aprender y puedan crecer en el conocimiento de Dios, pues eso es nuestra oración a Dios. Por esto es que trato de que cada mensaje, cada palabra sea claro, sea entendible para tu madurez espiritual. En esta noche quiero abordar un tema que quizá lo has oído varias veces, inclusive yo mismo lo he mencionado. Está allá en Proverbios capítulo 22 y versículo 3. Si tienes una Biblia ahí a mano, pues puedes buscar para que te ejercites, especialmente si no conoces mucho de la Biblia, pues puedes ejercitarte un poco ahí en Proverbios, en el capítulo 22 y verso 3. Dice así la palabra de Dios: mas el avisado ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. Nota qué importante. El avisado, dice, ve el mal y se aparta, mas el simple pasa y recibe el daño. ¿Qué significa esto? Bueno, realmente Dios nos ha hecho seres pensantes, seres inteligentes, seres capaces de poder discernir, de poder entender dónde está el peligro, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Bueno, Dios le ha dado capacidad al hombre para hacerlo. Por ejemplo, en este tiempo en el que estamos, pudiéramos decir, encerrados por la pandemia, mucha gente dice, no es cierto, eso no está pasando. Otra gente dice, sí es cierto, sí está pasando. ¿A quién le creemos? Los datos reales dicen que todos los días hay más de 1,000 y resto de personas contagiadas y que diariamente están muriendo más de 10 personas. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A las personas que dicen sí? ¿A las personas que dicen no? ¿O creamos a los datos reales? Bien, esto no tiene mucha relevancia, solamente quería decirte que Dios nos ha dado capacidad para poder entender. Si alguien viene y nos dice que allá adelante hay un peligro, porque ya pasó por ahí, y entonces yo digo, bueno, a mí no me importa, a mí no me va a pasar nada. Si yo no hago caso, si yo no le presto atención a esa advertencia, si yo no soy prudente, voy a tener problemas. Por ejemplo, algo más claro. Si yo me monto a mi carro y voy por una pista y empiezo a acelerar y empiezo a poner velocidad y veo que la aguja se va a 100 kilómetros por hora y digo, muy poquito, voy a correr más a 100 y algo, yo tengo problemas. Primero, porque estoy desobedeciendo a la ley terrenal. Segundo, estoy en peligro de imprudencia. Algunos dicen, bueno, Dios me va a proteger. Este es el caso de ahora que estamos viviendo. Hay gente que dice, yo tengo inmunidad sobre esa enfermedad, yo tengo inmunidad sobre tal cosa, a mí no me va a pasar nada. Bueno, muchos lamentablemente se cortaron la vida antes de tiempo porque no fueron inteligentes, no hicieron caso a estas palabras, a este consejo de el proverbista. Bueno, siempre me gusta poner como ejemplo al Señor Jesucristo. Y Él fue un ejemplo total durante su ministerio terrenal. Hay cualquier cantidad de casos que pudiera citarte en los cuales el mismo Señor Jesucristo fue prudente. Uno de ellos fue la tentación
en el desierto cuando estuvo ayunando. Él no cedió, en ningún momento cedió a las tentaciones del diablo. Aun cuando el enemigo trató de decirle: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí arriba. Si eres hijo de Dios. El Señor Jesucristo sabía plenamente que era hijo de Dios, pero no cedió a las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él tenía prudencia, Él sabía discernir. Es lo que nosotros tenemos que orarle a Dios, que nos dé esa sabiduría para poder discernir de dónde viene aquella pregunta, de dónde viene tal cosa. Entonces, te quiero citar algunos versos, por lo menos 2 versos en los cuales el Señor Jesús fue prudente. Utilizó la prudencia. No fue miedo, no fue temor, fue prudente. Nota qué importante. Si buscas ahí en tu Biblia, dice en San Juan capítulo 8 y versículo 59. Aquí se enfrentó a los fariseos. A los fariseos no les gustaba oír lo que el Señor decía. No les gustaba oír la palabra. Entonces trataban la manera de ver cómo ocasionaban problemas a su ministerio, cómo le resistían, y siempre buscaban la manera de opacar el ministerio. Por supuesto, nunca pudieron. Entonces dice en el capítulo 8 de San Juan y verso 59 que los fariseos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hay muchos que hoy dirían: pero tuvo miedo. Él no podía hacer algo. Claro que sí podía hacer algo. Él podía hacer un milagro, como lo hizo muchas veces. Que sus manos se quedaran paralizadas, que quedaran enceguecidos, él se hubiera quedado ahí, en fin, muchas cosas. Pero yo pienso que hay cosas que en la palabra de Dios están escritas para nuestra enseñanza, para que veamos realmente que el mismo Señor Jesucristo, que tenía la autoridad, tenía la capacidad de poder hacer milagros y hacer que las cosas no sucedieran o que sucedieran, tomó esa precaución. ¿Cuánto más nosotros, como humanos, como hijos de Dios? Nota que sigue diciendo: Él se salió del templo, pasó por en medio de ellos y se fue. En San Juan capítulo 7 y verso 1 también dice: después de estas cosas, o sea, después de que el Señor Jesucristo predicó, enseñó, hizo los milagros, hizo maravillas, entonces dice que después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Tremendo. Cualquiera diría: bueno, tenía miedo de ir ahí a Judea. Tenía miedo de ir a predicar allá, porque lo iban a matar, lo habían amenazado. Bueno, él era prudente. Dios nos ha dado capacidad a nosotros. Dios nos ha dado inteligencia. Es más, siempre se nos ha enseñado que el ser humano posee 5 sentidos. Y yo diría a veces hasta puede ser más, como el sentido común, que es el que nos da la capacidad de poder discernir si se puede o no se puede hacer tal cosa. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto, les dijo: yo temo que como la serpiente engañó a Eva. Nota qué tremendo. El apóstol Pablo está ministrando, está recordándole a los hermanos desde el Génesis, desde la fundación del mundo, y les dice: yo temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos de alguna manera, dice, sean extraviados de lo que Dios quiere que hagamos. Nota qué tremendo. El enemigo sabe perfectamente bien cuál fue la trampa, cuál fue la fórmula que utilizó para engañar a Eva, para engañar a Adán, y él sigue utilizando esta estrategia. Si tienes una Biblia ahí a mano, por favor busca. Dios nos ha dado, como decía, 5 sentidos.
y todos para usarlos para el bien y para beneficio. En 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 3, es donde Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Génesis capítulo 3, esto es lo que el apóstol Pablo está citando. Yo quiero citártelo a ti para que también tomes en cuenta y que puedas ver que la palabra de Dios es vida, es poder, es autoridad, es prevención y es para que la vivamos. No es solo para ver, no es solo para leer. Hay que escudriñar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia no es para leerla como un libro común y corriente. No, la Biblia es la palabra de Dios y es para discernir, es para saber qué Dios quiere para su pueblo, qué Dios tiene como beneficio, como bendición, como exhortación, como consejo para nuestra vida. Génesis, capítulo 3. Ya tú debes de conocerlo. Ahí está la conversación de la serpiente. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Nota, primer error de la mujer. La mujer no tenía que haberle prestado atención. Y si tomas en cuenta aquí, el primer sentido que la mujer prestó fue el oído. Se quedó escuchando lo que la serpiente estaba diciendo. Era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¡Qué tremendo! Primer error, como decía, oyó, puso atención. El sentido del oído, la serpiente lo captó, y esto es lo que sucede hoy en día para mucho cristiano que está en el mundo, que está fracasado, que está desmotivado, que está amargado, que está resentido, porque le han prestado oído a chismes, tal vez, a cosas que no son verdad, a alguien que fue movido por el enemigo. Y entonces este cristiano, este hijo de Dios, por poner atención a algo que tal vez no era verídico, que no era cierto, que simple y sencillamente nació en una maquinación del enemigo para amargar, para resentir y para apartar al cristiano. Y este cristiano le puso atención. Y ahí es donde tenemos mucho cristiano, mucho hijo de Dios ahora apartado de Dios, en sus casas. No quieren reunirse, no quieren buscar de Dios, no quieren obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque pusieron atención, pusieron su sentido del oído al enemigo. Cuando alguien llegue, tal vez con alguna falsedad, tal vez con algo que no es cierto a tu vida y a tu casa, tienes que ponerle atención a ver si esta verdad proviene de Dios o no proviene de Dios. Cuando alguien llegue a hacerte alguna pregunta, tienes que ponerle atención si esto es con un doble sentido, con preguntas capciosas,
o si en realidad las preguntas provienen de alguien que realmente quiere aprender. Esto es importantísimo. Bueno, Eva empezó a una gran conversación con el diablo, con la serpiente, y esto empezó mal. Por esto es que el apóstol Pablo dijo: yo temo que como la serpiente engañó a Eva, así el enemigo hoy en día se disfraza como ángel de luz y puede llegar y puede tratar de tomar tu sentido del oído para engañarte, para cautivarte. Pero sigamos un poco más hacia adelante, porque no fue solo el sentido del oído. Sigamos más adelante. Después de toda la conversación que Eva dio con el enemigo, dice, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sentido utilizó en este momento? Vio, sentido de la vista, que el árbol era agradable. ¿Cuántos años estaba Eva ahí? ¿Cuánto tiempo tenía de que el árbol daba frutos y se caía y todo? Pero ella tenía el temor de Dios en su corazón. Ella tenía el mandamiento de Dios que no tenían que cortarlo, entonces no le daba importancia. ¿Cuándo empezó a darle importancia al árbol? ¿Cuándo empezó a darle importancia al fruto? ¿Cuándo empezó a codiciar ese fruto? El día que oyó, el día que tuvo la conversación con el enemigo. Entonces, cada vez que el árbol fructificaba, decía: mira qué fruto más bueno. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Los problemas siempre están. Problemas siempre han habido. Quiero decirte que el mismo Señor Jesucristo lo advirtió y Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo, tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es siempre el mundo, la vida, ha estado rodeada de problemas y situaciones adversas y circunstancias adversas. Las iglesias, las congregaciones, siempre ha habido problemas, siempre han habido situaciones difíciles. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando venimos a la iglesia, a la casa de Dios, venimos a adorar a Dios, venimos a servir a Dios, venimos a ser quebrantados delante de la presencia de Dios, ponemos nuestros ojos puestos en Cristo. Entonces, lo que nos rodea, las situaciones adversas que siempre han habido ahí, no nos interesan. Porque es más grande el amor de Dios, es más grande la vida de Dios. En los grupos de trabajo siempre van a haber problemas. Pero, ¿qué es lo que más nos une? El trabajo, el servicio, lo que estamos haciendo lo hacemos como para Dios, no como para los hombres. Y entonces no prestamos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor que sea negativo. Pero si alguien llega y nos advierte sobre alguna situación, si alguien con una mala intención llega y nos advierte sobre algo que está pasando mal, inmediatamente los ojos empiezan a abrir y se desvían de la adoración y se desvían de la presencia de Dios. Por esto es que el apóstol dijo: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, las cosas son diferentes. En un próximo programa te voy a hablar sobre los otros sentidos que el enemigo trata de tomar y de desviar para que nos apartemos de la presencia de Dios. Por hoy voy a orar por ti, para que Dios te ayude, para que Dios te ministre, para que si en algún momento caíste en la trampa del enemigo, bueno, esta palabra te puede servir como una advertencia, como una amonestación. Esta palabra es una campanada que Dios te da en este momento para que recapacites, para que te levantes
y trabajes y te incorpores en el nombre del Señor Jesucristo. Y si a alguien tenemos que darle nuestros sentidos, es a Dios, es al Espíritu Santo, para que Él nos ministre, para que Él nos bendiga por medio de nuestros sentidos. Voy a orar por ti. En el nombre de Jesús, Padre, oro por mi hermano, por mi hermana, que no se había dado cuenta de esta palabra que el apóstol Pablo dijo, que los sentidos podían ser tocados y extraviados de la verdadera palabra de Dios. Bendice a mi hermano, ayúdalo, levántalo, restablécelo, dale paz a su mente, que sus oídos, que sus labios, que su mente, que su corazón puedan ser utilizados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, continuaré sobre estos sentidos. No te olvides de compartir en nuestras redes sociales que aparecen ahí al final de la pantalla, pues la oración nuestra y el deseo es que muchas personas que tal vez desconocen este tipo de palabra puedan ser impactados por el Espíritu Santo. Dios te bendiga.